9:13 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irnos a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios Gino Costa. Ustedes lo conocen bastante bien. Él ha sido ministro del Interior. Ha sido teniente alcalde de la municipalidad de Miraflores. Y es, sin duda, una de las personas que más conoce el tema de seguridad y lo viene trabajando hace bastante tiempo, no solo en el ejercicio de la función pública, sino también en términos de investigaciones, y creo que ha producido mucho sobre eso. Y ha venido esta mañana para conversar un poco sobre su candidatura, porque además se ha animado en esta campaña de participar en las elecciones al Congreso de la República. Lo que, digamos, de todas maneras amerita una pregunta para iniciar esta conversación. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué Gino Costa al Congreso, cuando Gino Costa es una persona más del Ejecutivo, conocedor de seguridad ciudadana, lidera el plan de seguridad ciudadana de Peruanos por el Cambio? Y eso para comenzar. Después vamos a hablar un poco de encuestas, un poco de la propuesta, por supuesto. ¿Qué tal, Gino? Muy buenos días. Gracias por haber venido. Encantado de estar acá, Ernesto. Muchísimas gracias. Mira, de a pocos, ¿no? Porque primero PPK me solicita apoyo para armar el plan de gobierno de seguridad ciudadana. Y esa ha sido una tarea de los últimos 6 meses, digamos, julio, agosto, hasta diciembre, enero, que ha sido un esfuerzo grande porque además, digamos, no hay un jefe plan de gobierno, tú sabes, en Peruanos por el Cambio, entonces hay como 4 responsabilidades y dentro del tema que yo he manejado, que es seguridad ciudadana, también hay que incluir justicia y lucha contra la corrupción y manejo de conflictos sociales y defensa, inteligencia y derechos humanos. Entonces ha sido un esfuerzo tremendo, ¿no es cierto?, por poner por escrito aquello que nosotros creemos que es necesario que un futuro gobierno pueda hacer realidad en todos estos ámbitos. Entonces ha sido un trabajo lindo y luego de eso ha habido la posibilidad de la invitación de ir al Congreso y bueno, me ha animado porque, digamos, creo que desde el Congreso también puedo seguir trabajando en los temas que he trabajado los últimos 25 años. Pero Pablo Kuczynski ha anunciado en más de un momento que, digamos, usted sería su ministro de Interior si él llegara a ser el presidente de la República. Y vamos a hablar sobre el tema de seguridad en un ratito, pero, digamos, ya el abordaje de una campaña como esta y en medio de un proceso electoral, lo que menos se tiene que hacer es atender, por lo menos, lo que dicen las encuestas en términos de los índices de aprobación que le dan a las candidaturas. Y lo que claramente, y le pregunto por eso, y me imagino que están en un replanteamiento en la campaña también, es que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, si medimos de diciembre a febrero, solo 2 meses, en la encuesta de CPI, porque digamos en otras podría variar esto un poco, de 17.6 ha bajado a 7%, es decir, ha bajado 10 puntos en los últimos 2 meses. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué? Si en esos 2 meses lo que ha hecho es presentar buenos equipos de profesionales, ha presentado propuestas que son muy importantes, uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene una claridad en tema de economía, seguridad y todo lo que usted ha manifestado, pero eso no es correspondiente, digamos, a lo que hoy tiene como aprobación. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? ¿Qué cosa ha pasado para que eso no haya subido, sino más bien haya bajado? ¿Cuál es la evaluación que tienen? Mira, yo no estoy en el equipo de campaña, ni soy especialmente un analista político. Mi tarea aquí es transmitir el plan que tenemos para resolver los problemas de seguridad y en eso estoy. Ahora, ciertamente lo que tú dices es verdad. Cada encuesta, digamos, da cuenta de una evolución en los últimos 2 meses distinta, pero en general, digamos, no hemos crecido significativamente. Seguimos en el grupo de los que van segundos, pugnando por entrar a la segunda vuelta y yo me quedo con eso. Y el gran desafío es, en los próximos 2 meses, convencer de que tenemos el mejor candidato, el mejor futuro presidente, el mejor plan, para 2 cosas fundamentalmente: para sacar al país del estancamiento económico y permitir, digamos, su crecimiento sostenido para los próximos 20 años con los beneficios sociales, además, que trae el crecimiento económico, y frenar la inseguridad y la criminalidad. Nosotros estamos convencidos que son los 2 grandes desafíos que tiene el país, que necesitamos un gobierno que los encare con éxito, porque de lo contrario esto se puede descomponer y poner muy feo. O sea,
es una elección muy importante y creemos que tenemos el mejor candidato. No estamos para dar un salto al vacío o para improvisar. Es un hombre con experiencia, es un hombre con integridad a lo largo de una trayectoria de servicio público larga y estamos en ese empeño. Por supuesto que viendo las encuestas, porque no podemos dejar de hacerlo, son la fotografía del momento. Y tendremos que ver qué hacemos, y ahí por eso te digo, eso yo lo dejo a manos ahora, de los ya entrando más políticos, ¿no? a la parte esta que tú decías, especializada en el tema de seguridad. Una de las cosas que ha distinguido frente a otras propuestas políticos, el concepto de barrio seguro, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar, a ver, en qué se diferencia el concepto que hay detrás de esta expresión de los otros planteamientos? Pero primero, ¿en qué consiste? O sea, ¿por qué le ponen tanta fuerza a esta idea, no? Mira, barrio seguro para nosotros es un barrio vigilado por la policía y por el serenazgo, o por ambos, o por uno de ellos, pero como parte de un esfuerzo de vigilancia y patrullaje en todas las ciudades del país. ¿Y por qué ponemos tanto énfasis en esto? Porque esta es la principal forma de prevenir la ocurrencia de delitos. Si tú tienes barrio vigilado, vas a tener barrios seguros. Hoy día, solo 1 de 4 barrios tienen vigilancia policial. Y eso explica por qué tenemos los niveles de delincuencia callejera que hay en el país. Y el desafío es cómo hacer que esos barrios estén vigilados. Y ahí hay una discusión. Si sacas a los militares y los militares te resuelven el problema, o si lo haces con los recursos que tienes, y si esos recursos son suficientes. Y nosotros decimos, con 127.000 policías, tú tienes recursos suficientes para vigilar los barrios. Lo que tienes que hacer es un conjunto, ¿no es cierto?, de reformas dentro de la policía para que la policía esté donde tiene que estar y no trabajando para privados o en oficinas. Pero tú estás por no sacar a los militares, o sea, a las calles. Sí, porque tenemos suficientes efectivos policiales que, sumados a los de serenazgo, con un buen enfoque del trabajo policial, eso significa un enfoque comunitario, trabajando con los vecinos para atender a los vecinos, creemos que es suficiente. Ahora, esto requiere tremendas... Pero antes de eso, ¿y la participación de la población en barrio seguro, cómo sería? Bueno, la participación de la población es fundamental, porque tú no puedes, por más policías que tengas y sumados a serenos, tienes suficiente, pero no tienes suficiente para tener un policía en cada esquina. Tienes suficiente para tener un sistema de patrullaje, una central telefónica donde si la gente quiere el auxilio de la policía y el serenazgo, estos llegan inmediatamente. Y la presencia policial permanente, pero no en cada esquina. Entonces lo que tú tienes que tener es una relación de mucha confianza con la comunidad. La comunidad tiene que estar organizada para colaborar con la policía y para controlarla también y fiscalizarla. Entonces, la participación ciudadana es fundamental dentro de este esquema de barrio seguro. Y el otro componente de barrio seguro, además de la vigilancia, es barrios con oportunidades para los jóvenes, porque la otra forma de prevenir, digamos, invertir en los jóvenes, que son, no todos, pero una parte de ellos, los que caen en el camino de la criminalidad. Entonces, ¿cómo haces para ofrecerle a un joven que esté iniciando una carrera criminal en la pandilla o delinquiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para ofrecerle además de castigarlo, por supuesto, si corresponde, cómo haces para ofrecerle una alternativa a esa vida criminal? Hoy día no hacemos nada. Simplemente en el Agustino de Padre Chique hace el trabajo que conocemos. Nosotros creemos que esa experiencia es el punto de partida para tener una política pública que permita trabajar con los jóvenes pandilleros, ¿no es cierto?, sacarlos de la pandilla y darles una alternativa de vida productiva, comenzando por hacerlos terminar la escuela si la han dejado, ¿no es cierto?, y después capacitarlos para el trabajo. Los centros de educación técnico-productiva nos parecen fundamentales para lograr este propósito. Entonces, barrio seguro serían esas dos estrategias juntas, digamos, ¿no? La de la inversión en los jóvenes y en los barrios más afectados por la criminalidad, porque también si haces tú un estudio en los penales, los criminales vienen de algunos barrios, no vienen de toda la ciudad, y no estamos haciendo nada para intervenir integralmente en esos barrios, con una propuesta urbanística, con el fortalecimiento de las escuelas y con una estrategia antipandillas. Ahora, tú una parte esencial dices que para todo esto se requiere un incremento de los recursos, ¿no? Dices justamente que hay que pasar de 8.750 millones del presupuesto actual a 22.640 millones, ¿no? Que es una
del 1.35% del presupuesto a 2.30%. Ahora, durante los 5 años. ¿Ah? Mira, pero es fuerte, ¿no? Nosotros hemos dicho que necesitamos recursos. Los números los ha puesto PPK. Ya. Él ha dicho, mira, lo que estamos gastando hoy día es demasiado poco, si queremos tener buena seguridad. Entonces vamos a pasar del 1.3% del PBI, que es el actual presupuesto del Ministerio del Interior, al 2.3 en 5 años. Creo que para el próximo gobierno, esperamos que sea el de PPK, si tenemos esos recursos, el gran desafío va a ser cómo gastarlos y gastarlo bien. Claro. Y ahí hay un elemento, porque me parece que esta mirada más integral a un problema, como ponerle énfasis en el tema de la prevención, es fundamental y no aparece tanto en la propuesta de otros candidatos, pero el asunto también está en el mejor uso de los recursos, y para ahí es inevitable, digamos, generar o procurar un sistema de manejo de los recursos que no solo sea transparente, sino eficiente. Y ahí mi pregunta va apuntado a los temas de corrupción en la propia policía y en la propia administración de esos fondos, que van en contra del interés mayoritario de que la seguridad mejore. Eso por un lado, ¿qué cosas van a hacer? Y lo otro, en el tema de que la policía esté más al servicio de la gente. El tema del 24x24, que ya se ha suspendido y lo ha hecho este gobierno. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Lo van a mantener así? ¿Creen que el gobierno, siendo importante lo que se ha hecho, lo ha hecho de buena manera, o hay que corregir algo de manera importante en eso? Mira, Glatzer, sobre lo primero, creo que el gran desafío para poder hacer uso de estos recursos que está comprometiendo PPK, y algo parecido está comprometiendo en otros sectores, porque él dice que el atraso en el ingreso en el sector público es dramático. Entonces, así como que hay que aumentarle a los policías sus ingresos, hay que aumentarle a los profesores, a los médicos y a las enfermeras. Y él sostiene que hay plata para eso. Y esa inyección de recursos públicos es parte, además, de su estrategia económica. Claro. Para poder sacar adelante la economía, porque él dice, si los motores de la demanda externa de nuestros productos de exportación no se han apagado, pero, digamos, se han reducido significativamente en cuanto a su intensidad, el motor, tenemos otros motores como el turismo, como la agroindustria, como la explotación forestal. Pero en el corto plazo, el gran motor alternativo es la inversión pública. Claro. Si hemos acumulado un montón de reservas, este es el momento de gastarlos, ¿no es cierto? Y él da la garantía, además, de que no va a ser una locura, pues, ese gasto, que hay margen para eso, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante. Entonces, respondo lo de los policías primero. Nosotros apreciamos el esfuerzo que ha hecho este gobierno de duplicar el ingreso de los policías en 4 años. Un suboficial técnico de tercera que recién salió de la escuela, con año y medio de academia, un muchacho de 20 años, tenía 1.450 de ingresos, hoy día tiene 2.900. Claro, es una bonificación que no sabemos si el próximo gobierno va a mantener. Lo que nosotros decimos, nosotros mantendremos eso. Y cumpliremos con la 5ª entrega del próximo año, que va a aumentar aún más. Y segundo, la propuesta de PPK es pasar al básico, esos aumentos gradualmente, pues no lo puedes hacer de un año a otro, pero en 2 o 3 años tú puedes pasar al básico, lo que significa que cuando ese policía se va a retiro, el monto pensionable ya no van a ser los 1.450, sino los 2.900. O sea, el esfuerzo presupuestal va a ser muy grande. Nosotros creemos que con eso la policía tiene un ingreso suficiente. Ahora, ¿por qué hay malestar en la policía? Porque junto con esos aumentos, la policía ha seguido haciendo servicios para particulares. Entonces ahora le dice, ya no. Entonces el policía dice, oye, pero yo ya me acostumbré a los 3.000 del Estado más mi servicio particular. ¿Cómo me vas a quitar una tercera parte de mi ingreso? Ajá. Pero claro, ahí justamente está el problema, porque la lógica de subir de 1.400 a 2.800 a 3.000 era porque pagándote 1.400 tú los otros 1.500 ya no tienes que trabajar para particulares. Claro, los 1.500 los pero ganabas no le dijiste, claro. No le dijiste, oye, ya. Ahora la gente dice, ganó 3.000 y encima 1.400, entonces debería ganar 4.400 y por eso es que la gente reclama, cuando era al revés. Por eso nosotros habíamos planteado, no sé si tú recuerdas, un libro que publicamos con Carlos Romero en Ciudad Nuestra el 2011, que era qué hacer desde el Congreso. Habían 10 proyectos de ley. Exacto. Uno era cómo acabar con el 24x24 y lo que proponíamos era ir avanzando por regiones. Entonces tú agarras las regiones del norte o del sur y dices, oye, este año le compro el franco a toda esta región y estos policías dejan de trabajar para particulares porque tú le estás pagando lo que antes recibían por fuera. Pero se optó por un camino distinto, que es le aumento a todos sin pedirles que dejen de trabajar y al 4.º año, me doy cuenta
de que era para eso. Era para eso, entonces lo sorprende, porque ellos ya contaban con que iban a seguir trabajando para particulares indefinidamente. Eso ha generado un malestar, pero creemos que si una oferta como esta de pasar esas bonificaciones al básico puede ser, esperamos, tremendamente atractiva para los policías. O sea, eso sería, ¿no?, desde el punto de vista de ustedes, lo que podría, de alguna manera, darle certidumbre al cuerpo policial o a la familia policial en términos de que... los policías tienen que entender que hoy día esas remuneraciones, en términos comparativos, son mucho mejores que las de los maestros. O sea, significativamente mejores. Entonces, digamos, la policía también, junto con lo que se les está dando y se les propone dar en términos de condiciones de trabajo y equipamiento e infraestructura y conectividad, lo que va a haber que exigirles es buenos resultados, ¿no? O sea, ya no es una policía a tiempo parcial, es una policía a tiempo completo, los desafíos son inmensos y hay que producir resultados. O sea, la gente se queja mucho de que tenemos una policía desganada, no tanto en términos del trabajo de investigación, ¿no es cierto?, de las grandes investigaciones, que todas las semanas vemos golpes importantes, sino el policía, pues, del barrio, de la comisaría, ¿no? Que no hay, porque no tienen para la gasolina, que no hay efectivos, hay un desgano total. ¿Qué es lo que genera, digamos, en una relación cotidiana de la gente, el malestar y los altos niveles de indefensión que la gente siente en relación a su policía, ¿no? Porque no es los cuerpos de élite que funcionan, digamos, que van resolviendo estas cosas. ¿Cuál va a ser? Sí. No te había respondido a la otra pregunta. La otra pregunta es cómo hacer para que estos recursos que hay para mejorar las remuneraciones, por un lado, pero para equipar por el otro, sean bien utilizados. Y ahí yo creo que el gran desafío en Interior, pero también lo tendrá que ser en el Instituto Nacional Penitenciario, porque parte de este esfuerzo de incrementar el gasto en seguridad es ampliar la capacidad de albergue en el sistema penitenciario. Es decir, tener más penales, que están hoy día sobrepoblados. Por un lado, tener más penales y por otro lado, fortalecer medidas alternativas, porque no todo el mundo castigado tiene que ir a la cárcel. Tenemos que tener alternativas a la cárcel, porque si no las cárceles nos van a estallar en la cara. Entonces, en ambos casos, en la policía y en el INPE, que son órganos del Poder Ejecutivo, necesitamos contar con gerentes públicos de primer nivel, especialmente la policía, si vamos a poder gastar lo que tenemos que gastar para cubrir la brecha en equipamiento, infraestructura y conectividad. Ahí tendrán que ir los mejores, y yo sería la idea de concentrar en el Ministerio del Interior las grandes compras y las grandes decisiones con un equipo de primer nivel. Porque si no, vamos a seguir como actualmente estamos. O sea, todos los años mejoramos 1 o 2 puntos porcentuales en acceso a las bases de datos de la comisaría, por ejemplo. Acaba de salir el 4º Censo Nacional de Comisarías. O sea, lo que hemos avanzado desde el 2008, en que la Defensoría del Pueblo comenzó a hacer la supervisión de comisarías, y hoy día es prácticamente nada. O sea, vamos a paso de tortura. Necesitamos una gran revolución tecnológica que va a permitir además que los policías salgan a la calle, porque hoy día hay muchos policías haciendo labor administrativa que podría ser hecha por las máquinas y que los policías tienen que estar vigilando los barrios. En el plan de gobierno de PPK y en seguridad ciudadana concretamente, se dice que el 80% de los delitos se cometen en 138 distritos de los 1850 que hay. En el caso de Lima, más o menos, ¿cuáles son estos distritos y cuál es la razón por las cuales ahí, no en otros lugares, se cometen estos? Mira, son varios de los distritos de Lima, entre otras cosas porque son los distritos con más población. Claro. O sea, ese dato habla de una concentración, pero al mismo tiempo, si tú lo ves, no en número de distritos, sino en población, son distritos que tienen mucha población. O sea que... Porque parecería poco en relación a la cantidad de distritos que hay, ¿no? Claro. Entonces, lo que queremos decir es que hay que focalizar. De acuerdo. Y lo que hay que es pasar del dato del distrito al dato de los barrios, ¿no? Para prevenir el delito, pero también para intervenir aquellos barrios donde hay más producción de criminalidad. Son dos cosas diferentes. Cómo previenes la ocurrencia de los delitos y cómo tienes una política de intervención integral en esos barrios que producen más delincuentes. Eso se hace con información del INPE. O sea, ¿de dónde vienen los presos que están hoy día privados de libertad? Están haciendo ahora, ¿no? En el INPE. Julio Mant... ¿Dónde van a regresar, además? Nosotros tenemos el dato por distrito, pero necesitamos el dato por barrio, claro, ¿no es cierto? Para intervenir en esos barrios con, como te digo, con estrategias que contemplen varios componentes, no solo el policial, el urbanístico, el educativo, el programa de lucha antipandillas, etcétera. Ahora, el tercer componente, si tú quieres, del planteamiento que hacemos nosotros tiene que ver ya, si no funciona la prevención, ¿qué haces? Y para eso tenemos que tener un muy buen
sistema de inteligencia policial e investigación criminal. Y un sistema de justicia que, digamos, un sistema de justicia que lo acompañe y unas cárceles, ¿no es cierto?, que sirvan para inhabilitar a los delincuentes de seguir cometiendo delitos, castigarlos y rehabilitarlos, ¿no es cierto?, como corresponde. O sea, tenemos un plan integral que es sumamente ambicioso. Pero has mencionado el sistema de justicia y ahí entra el Consejo Nacional de la Magistratura, que también está nombrado en tu plan. Pero a mí me ha sorprendido un poco porque me ha confundido las declaraciones de PPK diciendo que serían 3 representantes del Consejo Nacional, uno del Poder Judicial, uno del Legislativo y uno del Ejecutivo. ¿Esa es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Él le gusta mucho la idea de que pasemos de 7 a 3 porque es más fácil poner los focos en 3 y conseguir 3, digamos, de alto nivel y notables que estén más allá del bien y el mal que 7, ¿no es cierto? Entonces la idea de reducir, yo la comparto, a mí me gusta. Ahora, él ha dicho que a él le gustaría que el presidente nombre uno y que el Congreso otro y que los jueces otro. Pero claro, los especialistas lo que dicen es digamos, hemos pasado de una situación en que los políticos nombraban, que no era buena, a una situación en que la sociedad civil nombra, que tampoco es buena. Entonces, en lugar de regresar a la fórmula pasada, busquemos una alternativa. Él ha dicho que esa es su opinión, pero que está abierto en el Congreso. Pero por lo menos ya lo ha incorporado de una manera seria, me parece, en términos del debate, ¿no? Él ha dicho, el 28 de julio, yo llego, digamos, como presidente al Congreso y vamos a llevar un conjunto de normas para reactivar la economía y un paquete para resolver los problemas de inseguridad y de corrupción. Y entre esos está la propuesta de reforma constitucional. Y se tendrá que discutir, y cuando hay gente que le ha dicho, ¿y por qué no pides delegación de facultad? Dice, no, tenemos que lograr los consensos políticos necesarios para darle solidez a esas iniciativas y que nos permitan, ¿no es cierto?, sentar las bases de nuevas políticas en estos terrenos para los próximos 5 y 10 años. Y eso requiere acuerdo político, y ese será el espacio del acuerdo político. Sí, tenemos que lamentablemente terminar, Gino, pero quería preguntarte por un asunto muy puntual en materia de seguridad. ¿Cómo ir rompiendo esa idea de que lo único que, comillas, puede resolver el problema de seguridad son los estados de emergencia, ¿no es cierto? Porque ahora todo el mundo quiere eso, ha habido en Ancash, entonces ha pedido prórroga, digamos, aquí en el Callao, la gente quiere porque, digamos, eso aquieta un poco la delincuencia. No lo resuelve, pero la gente se acostumbra a vivir de esa manera. No, además, estado de emergencia suena, pues, le ponemos máxima prioridad a este asunto. Es lo mismo que sacar a los militares, son todas respuestas que suenan bien y que tienen un gran efecto, ¿no es cierto? Porque expresan ante los ojos de la población que estamos recurriendo al último recurso, ¿no es cierto? Digamos, a la mayor expresión de atención. Que le estamos prestando mucha atención al tema. Exactamente. Entonces, ese es el efecto que tienen. Nosotros creemos que, por ejemplo, para resolver problemas como los que tenemos en el Callao, o en Trujillo, o en Chiclayo, lo que tú necesitas es fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, darle atribuciones a la UIF que hoy no tiene, ¿no es cierto? Controlar el lavado de dinero por las cooperativas de ahorro y crédito, permitir que la UIF levante el secreto bancario y tributario de sus investigados, cosa que hoy día no puede hacer. Es la única UIF en América Latina que no lo hace. Todos los organismos internacionales lo recomiendan, y este Congreso hace 6 años, y el anterior, no le dan esas atribuciones. Claro. Entonces, necesitamos hacer las cosas que tenemos que hacer y hacer menos cosas efectistas. Sí. Que juegan bien para la platea, pero que no son las mejores herramientas. Ahora, pero digamos, también hay que entender que en perspectiva, esa mirada seria a un problema concreto y tan complejo como la inseguridad en algunas zonas, tiene de todas maneras que incorporar una mirada hacia los propios funcionarios y autoridades que a veces son parte del problema y aparecen o se quieren mostrar como la solución. Mira, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros hemos dicho es, esa investigación tiene que dar con los integrantes de las bandas, ¿no es cierto? Y saber quiénes la dirigen y las organizaciones criminales, pero también de sus aliados en la policía, en la fiscalía y en el Poder Judicial. Y eventualmente de sus aliados políticos también, porque hay quienes, como en el Callao, están claramente comprometidos en hechos de corrupción gravísimos, y son ellos los que piden que se mantenga el estado de emergencia. O sea, está claro que el estado de emergencia no está destinado a enfrentar los principales problemas de criminalidad, que son los que tienen que ver con la criminalidad organizada.
De acuerdo. Gino Costa, muchísimas gracias por haber venido. Oye, a ustedes, muchísimas gracias. Ahí puede estar la clave para que suba PPK, los debates de sus especialistas que candidatean al Congreso para poder dar cuenta de nosotros estamos convencidos que tenemos al mejor presidente, que tenemos los mejores planes para resolver el problema económico y sacar al Perú del estancamiento y enfrentar los problemas de seguridad y de corrupción que tiene el país. Junto con eso también hay un equipo de especialistas excelente en todo lo que es inversión social. Entonces, esa propuesta es la que tenemos que alcanzarle al país y tenemos la esperanza de que en estos 2 meses lo haremos, entraremos a la segunda vuelta y si lo hacemos con seguridad, le volteamos el partido a la señora Fujimori. Muy bien, Gino Costa, como el número 13 al Congreso de la República, usted lo ha escuchado aquí, y si le animan las ideas, si están interesadas, pues voten por él el 10 de abril. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable a Gino Costa por haber estado con nosotros. Solamente una cosita antes de irnos a la pausa, porque está nuestro invitado. En el Consejo de la Magistratura que acaba de mencionarse, al presidente del Consejo de la Magistratura, el señor Guido Águila, se le ha ocurrido una cosa que además no solo es ilegal, sino puede generar un problema mayor, y es que está desarrollando, dice, una evaluación a los trabajadores del Consejo, pero con la clara idea, lo dicen ya varios, de sacar a lo que le están siendo incómodos para fines que no sabemos cuáles son. Además, no lo está haciendo a través de la Oficina de Recursos Humanos, lo está haciendo él directamente. Hoy día le va a tomar un examen a las 9 de la mañana y con ese pretexto va a sacar a varios que sabemos le están siendo incómodos. Así que tengan muchísimo cuidado. Se acaban de nombrar a un juez supremo que viene precisamente del Callao. Su credencial es haber sido presidente de la Corte Superior del Callao, ¿no es cierto? Sí. Que ha plagiado tesis, que tiene departamento en Miami no declarado y que ha asesorado a narcotraficantes. Que debería estar en Alianza del Progreso con Acuña. Exactamente. Con el número 1. Ya, listo. Como Vladimir Padre Lagarde. Una pausa y regresamos aquí en No hay Derecho. Listo. Como Vladimir Padre Lagarde. Una pausa y regresamos aquí en No hay Derecho.